Bueno, muy buenas noches nuevamente. Hoy estamos en nuestra quinta clase de programación tóxica. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, hoy vamos a ver un tema fundamental, fundamental. De hecho, les anticipo que estas primeras semanas lo que vamos a ver son temas tremendamente fundamentales. Es decir, como estamos viendo lo básico, lo básico, lo básico, prácticamente esto que vamos a ver estas primeras semanas va a ser lo que van a ver para siempre. O sea, a partir de acá, o mejor dicho, desde la primera clase, vamos a tener ciertos matrimonios, ¿sí? O sea, digamos que ustedes se van a casar con lo que vamos a ver hoy, se van a casar con lo que vamos a ver mañana. Entonces, va a haber bastante movimiento en cuanto a nuevos temas. Entonces, para que le pongan mucho cuidado, como siempre, pues trataré de ser lo más claro posible, pero recuerden que tienen que hacer las tareas para que se afiance el conocimiento. Por otro lado, día lunes y día martes tenemos clase como esta. Y finalmente recuerden que el lunes y el martes por la mañana, en vez de enviarles tareas, por supuesto, les voy a enviar audios. Les voy a enviar audios para que ustedes también se formen con lo que yo les digo. ¿Listo? Recuerden que yo les voy a compartir toda mi experiencia, les voy a compartir todo mi conocimiento sin guardarme nada. Entonces, una que otra por ahí, una que otra cosita les puede funcionar por ahí. Listo. Entonces, ¿se le escucha el audio lejos? Ay, pues madre, yo porque yo había preguntado que si mi audio estaba bien. ¿Se escucha muy bajito? ¿Está bien? ¿Se escucha bien? Listo. No, de pronto, Jenny, súbele porfa súbele al parlante de pronto. Sí tenía miedo de mi audio porque estoy ensayando ahorita un nuevo micrófono, uno que no requiere diadema porque estoy cansado de la diadema. Entonces, bueno, es por eso. Listo, entonces arranquemos la clase. Bueno, entonces tenemos dos cosas importantes. La primera son las estructuras de control y las segundas son cómo hacemos las estructuras de control. Con if, con else y con switch. Vamos a ver esas tres palabras clave. Por favor, anoten de una vez en su cuaderno esas tres palabras clave y permítanme, por favor, me ausento 10 segundos. Listo. Entonces, les decía, tenemos entonces estructuras de control, if, else y switch. De una vez tengan esas palabras ahí porque eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, si oía mejor con la diadema, ¿será que me pongo la diadema? Listo. Vengan un segundo, yo hago esto rápidamente. Vamos a poner una diadema. Ahí como me escuchan. Muy bien o igual que ahorita. Muchísimo mejor. Listo, excelente, excelente. Qué pena con ustedes. Tengo también problemas con el Bluetooth. Bueno, estoy en trasteo, entonces todo es un 8, pero bueno, creo que ya estamos bien. ¿Igual? No, no puede ser. Listo. Hagamos el esfuercito. Yo voy a hablar un poquito más duro y ustedes súbanle un poquito ¿cómo se llama? Súbanle un poquito al parlante. Bueno, perfecto. Entonces, para mañana voy a tener una diadema. Listo. Seguimos. Entonces, hay una cosita. Lo que hemos visto hasta el momento en programación es que uno ejecuta cada línea de código paso a paso, una a la vez y en secuencia. Eso está muy bien, pero recuerden que a veces no queremos que ciertas instrucciones se ejecuten de acuerdo a una condición. Por ejemplo, hablemos del caso de la declaración de renta. Si una persona gana más de 40 millones de pesos al año, tiene que declarar renta. Si gana menos, no tiene que declarar. Entonces aquí, por ejemplo, si hacemos un programa
que calcule la declaración de renta de una persona, lo primero que se debe hacer es preguntarse si esa persona cumple la condición de que gane más de 40 millones de pesos al año o no. ¿Listo? Entonces, si cumple la condición, debe calcular cuál sería la renta. Si no la cumple, entonces se salta ese paso o ejecuta otra línea de código donde dice, mire, usted definitivamente no tiene que declarar renta, ¿listo? Entonces, en este momento, no todo es lineal. Nos vamos a enfrentar entonces a toma de decisiones. Eso es lo que pongo aquí primero. Ahora nos enfrentaremos a tomar decisiones. Entonces, ahora vamos a tomar decisiones y se ejecuta cierto código en un escenario y se ejecuta otro código en un escenario. Eso se hace con un if, la sentencia if. La sentencia if es una palabra reservada que estoy casi seguro que en casi todos los lenguajes se tiene. De pronto hay un lenguaje que se llama como SH. En SH se utiliza como si fuera así al contrario, como si fuera fi, ¿sí? Pero es una excepción de la excepción y es para cerrar la sentencia, pero yo creo que ya en todos los lenguajes ya existe la palabra if reservada. Recuerden que if en inglés significa sí, pero no sí de afirmación, sino sí condicional. Si pasa tal cosa, entonces haga esto. Si se cumple esto, entonces tal cosa. Entonces, if en inglés es ese sí, porque el sí de afirmación en inglés, pues es yes, ¿no? Entonces, no confundir con yes. Entonces, if es la condición. Bueno, entonces vamos a hacerlo con la sentencia if. Ya ahorita vamos a ver ejemplos de cómo se hace con la sentencia if. ¿Listo? Entonces, ese if me va a ayudar a determinar si cierto código se ejecuta o se salta. ¿Listo? Esto se va a hacer muchísimo. Entonces me va a decir, mire, ejecute este código o sálteselo. Ejecute esto o sálteselo. Eso es lo que vamos a hacer con las condicionales. Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido en la teoría? ¿O se entiende toda la teoría? Listo, perfecto, porque me interesa que la teoría esté entendida, las bases. Puede que a veces no sepamos cómo se hace algo en código, pero si tenemos clara la teoría, la podemos buscar en Google, ¿sí? Entonces, recuerden, lo importante es que entienda la teoría. Es como un verdadero y falso de Excel, ¿sí? Sí, parecido. Si es verdadero, hace el código, si es falso, no lo hace. Ya vamos a mirar bien un poquito más eso del tema del verdadero y el falso, que es un tema en el que me tengo que detener un poquito. Listo. Entonces, palabras claves, condición, expresión. Entonces, ¿qué es una expresión? Por favor, esto es muy importante. ¿Ustedes qué creen que en este contexto signifique expresión? ¿Qué significará expresión? ¿Qué es una expresión? ¿Alguien sabe qué es una expresión? ¿Ni idea? Una comparación podría ser, una comparación es un ejemplo de una expresión, ¿sí? Pero una expresión es una operación que resulta en solo dos opciones. Es una operación, puede ser una operación pequeña o una operación gigante que desemboca únicamente en dos posibles opciones, en verdadero o en falso. Entonces, una expresión es una operación que desemboca en verdadero o en falso. No desemboca en nada más. O sea que una expresión, ¿qué vendría siendo? Según lo que vimos la clase pasada, ¿qué vendría siendo una expresión? Si es algo que solamente puede ser exacto, es un booleano. Entonces, una expresión realmente es un booleano. Es una operación que termina en una variable booleana, puede ser, exactamente. Entonces, la expresión es una operación que puede ser pequeña o puede ser gigante, que termina en un booleano, ¿listo? Entonces, es una expresión de simplemente si Pepito es mayor de edad, si Juanito gana menos de 40 millones al año, si el carro es rojo, o sea, todo ese tipo de operaciones que pueden ser pequeñas o gigantes, es una expresión que desemboca en falso y verdadero. ¿Listo?
Anidar. Anidar, váyanlo anotando en su cuadernito. Ahorita les digo qué es para no llenarlos de términos. Y switch, vayan anotándolo en su cuadernito para que ahorita les explico qué significa para no llenarlos de términos. Listo. Entonces, vamos a ver un ejemplo sencillo, un ejemplo muy sencillo. Hay un programa, que ¿qué? Hay un programa que van a ustedes a desarrollar un software de un robot, puede ser, en el cual se requiere que salga por una puerta. Entonces, si ese robot tiene que salir por una puerta, ¿cómo podría yo aquí aplicar la condicional? La podría hacer de la siguiente forma. Entonces, inicia el programa. Y aquí yo podría hacer la primera condicional. Si la puerta está abierta, entonces uno le dice al robot, salga, ¿sí? Directamente, salga. Si la puerta está abierta, salga. Pero si la puerta está cerrada, entonces coja la manija, gírela, abra la puerta y ahí sí salgan. Entonces fíjense que en este programa tan simple ya nos enfrentamos a una condicional. Ya tenemos dos caminos posibles. Vamos a ejecutar una sentencia si la puerta está cerrada. Pero si la puerta está abierta, no vamos a ejecutar esa sentencia, porque si la puerta está abierta, ya no hay necesidad de abrirla, no hay necesidad de girar la manija, ni hacer ese tipo de instrucciones. Entonces, salir por una puerta es un programa que puede requerir una condicional. Entonces, si pasa una condición, ejecuto un código y si no, no lo ejecuto. Listo. Entonces, esto que está acá es para que se familiaricen. Voy a abrir programas y vamos a ver cómo opera este segundo punto, este tercer punto, este cuarto punto y este quinto punto. ¿Listo? Vamos a ver estas operaciones en código directamente, para no hacer tanta teoría. Recuerden que para el código yo abro Programis, que es el compilador que estamos usando, y voy a correr este chat de ustedes por acá, voy a correr este compartir pantalla por acá, y corro esto que está acá, y por favor infórmenme si están viendo en este momento el compilador Programas. ¿Listo? Perfecto. Excelente. Listo. Entonces, miremos una cosa. Vamos a hacer un if muy fácil. If verdadero, recuerden que verdadero es un booleano y ese booleano se escribe en Python con T mayúscula true, true. Entonces, lo que está dentro del paréntesis es una expresión. Como es una expresión, es algo que es una operación que desemboca en verdadero y falso. Pero ustedes pueden poner el booleano directamente. Entonces, fíjense lo que está pasando acá. Uy, qué pena que esto es Python y en Python se hace con dos puntos. Entonces, aquí pongo print. Este pedazo de código se ejecuta. Y voy a poner aquí fuera fin del programa. Fin del programa. Entonces, este print que está acá está dentro de este if. O sea, este if es como si fuera una función. Recuerden que lo que está dentro de las funciones en Python va un poquito a la derecha. Entonces, este es el if. Aquí esto va un poquito a la derecha, o sea que este print que está acá está dentro del if. Y este print que está acá, como no está a la derecha, está afuera del if. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué está pasando? If es la palabra clave que vamos a usar, la palabra reservada para armar una condición. Si lo que está dentro del paréntesis es true, o sea, es verdadero, ¿listo? De hecho, creo que en Python es sin paréntesis. Hagámoslo sin paréntesis. Si lo que sigue después de if es verdadero o es true, que es lo mismo, entonces se ejecuta lo que está dentro del if. ¿Listo? Esto es como funciona. Entonces, este pedazo de código se ejecuta. O mejor, yo voy a poner esto. Este pedazo de código está dentro del if, está dentro de la sentencia if. Si yo ejecuto esto, fíjense lo siguiente. Este pedazo de código está dentro del if, o sea, se ejecuta esto que está acá. ¿Por qué? Porque estoy diciendo si verdadero. Como ya esto es verdadero, se ejecuta. ¿Qué pasaría si yo, en vez de ponerle un true, le pongo un false? Que es lo mismo que un falso en Python. Falso con F mayúscula. Sí, falso. ¿Qué creen que pase aquí cuando yo le ponga run?
¿Qué creen que pase cuando yo le ponga aquí run? Solo saldrá fin del programa, exactamente. Solamente se va a ejecutar esto, porque él dice, sí, esto es falso, entonces no se ejecuta este pedazo de código y este sí se ejecuta porque este pedazo de código que está acá no pertenece al if, no pertenece a lo que está dentro del if. Como no pertenece, entonces esto que está acá siempre se ejecuta. Miremoslo. Entonces aquí le pongo run. Fin del programa. Efectivamente, fíjense que este código que está acá no se ejecutó, porque lo que está después del if es falso. Si lo que estuviera después del if es verdadero, entonces lo ejecuto y ahora sí se ejecuta. Este pedazo de código está dentro del if. Ahora esto sí se ejecuta, porque lo que está después del if es verdadero. Pero si yo le pongo lo que está después del if falso, entonces este pedazo de código no se ejecuta. Y esta es la forma como vamos a hacer condicionales, simplemente. Si es verdadero, se ejecuta lo que está dentro del if. Si no, pues no se ejecuta. ¿Listo? ¿No se necesita un end? No. Bueno, entonces, así se hace en Python. Miremos esto mismo en JavaScript rápidamente. En JavaScript, fíjense que es muy parecido. O sea, recuerden que estas clases sirven para todos los lenguajes. Por eso yo hago el ejemplo con Python y también con JavaScript. Porque simplemente los conceptos son los mismos. O sea, se trata de o ejecuto o en ejecuto código, con base en que algo es algo verdadero o algo es falso. O sea, y eso se cumple para Java, eso se cumple para Golang, eso se cumple para PHP, eso se cumple para SH, eso se cumple para todo. Pues esto que les estoy enseñando acá aplica para todo. Solamente que en JavaScript la sintaxis es diferente. En JavaScript es false con F minúscula. Aquí en vez de ser print es console.log. Aquí ya no son dos puntos, aquí es abro corchete y aquí cierro corchete. Entonces, lo que está entre corchetes es lo que pertenece al if. Ah, bueno, y qué pena otra cosita. Esto aquí va entre paréntesis. Y aquí le pongo console log, fin del programa. Console.log, fin del programa. Si le pongo aquí if false, entonces no ejecuta esto, porque esto pertenece al if y esto está dentro de las llaves. Entonces, lo que está dentro de las llaves o dentro de los corchetes pertenece al if. Entonces, esto que está acá no se va a ejecutar, esto sí se va a ejecutar porque está afuera del if. ¿Y cómo sabemos que está fuera del if? Porque está fuera de los corchetes. Ejecutemos eso. Fin del programa. Efectivamente, este pedazo de código que está acá no se ejecutó. Únicamente se ejecutó lo que está por fuera porque pues no pertenece al if. Y lo que no pertenezca al if, pase lo que pase, pues Python lo ejecuta, bueno, perdón, JavaScript en este caso lo ejecuta como si nada. El intérprete va como si nada y listo, y ejecuta lo que tiene que ejecutar. Ahora, si yo a este if le pongo un true, si yo aquí le pongo un true y ejecuto, ahora sí se ejecuta ese pedazo de código. Ahora sí está ejecutando esto. Y pues como ustedes ya saben, esto que está acá siempre se ejecuta. Entonces, este pedazo de código está dentro del if. Esto que está acá se ejecuta porque lo que está dentro del if es verdadero. Entonces, esta es la forma en que hacemos. Si es verdadero, entra al if. Si no, no entra. Si es falso, no entra. ¿Hasta aquí ha quedado todo claro? ¿Hasta aquí ha quedado todo claro? Perfecto, perfecto, listo. Ahora, si yo le pongo aquí true y aquí le pongo false, pues es muy tonto porque si le pongo aquí true, siempre va a entrar. Y si le pongo false, pues nunca va a entrar. Entonces sería muy tonto ponerle true y false directamente porque estamos diciendo siempre o nunca. Entonces, ¿qué sería más interesante? Sería más interesante hacer el ejemplo de que haya una variable. Entonces, vamos a hacer un programa muy sencillo. Vamos a hacer un programa que le dé un consejo a un usuario dependiendo de si el usuario está cansado o no está cansado. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener una variable que se llama isTired. isTired. Esto significa como está cansado, ¿cierto? Y vamos a hacerle igual a true. ¿Listo? Entonces, vamos a decir aquí lo siguiente. Si está cansado, aquí ya no voy a poner un true o un false, sino directamente una variable.
Si está cansado, entonces aquí lo vamos a decir, tómese un café. De lo contrario, y aquí vamos a aprender algo nuevo, de lo contrario, else se utiliza para decir de lo contrario. Es decir, si no se cumple lo que está en el if, si no se hace lo que está en el if, se hace lo que está en el else. Else, console.log, siga trabajando. Listo. Entonces, entendamos qué está pasando acá. Tengo una variable booleana. ¿Cómo sé que es booleana? Pues porque lo estoy igualando a un verdadero. Entonces él dice, si la variable booleana es verdadera, entonces tómese un café. Quiere decir que la persona está cansada. Entonces aquí vamos a poner un comentario. Esta variable determina si una persona está cansada. Entonces, si la persona está cansada, tómese un café. Y si no, de lo contrario, siga trabajando y termina el programa. Si yo ejecuto esto, ¿qué va a pasar? Si yo ejecuto esto, ¿qué va a pasar? Va a dar el if, exacto. Va a ejecutar lo que está en el if. ¿Por qué? Porque dentro del if estoy diciendo que ponga lo que es, que ponga la variable cansado. Entonces, yo pongo aquí la variable cansado y como está en true, entonces va a entrar al if y al else no entra. Aquí no entra. Ejecutemos esto. Run. Aquí está. Tómese un café, fin del programa. Entonces, ejecuto este pedazo de código. En cambio, este pedazo de código no lo ejecutó. Solamente ejecutó este pedazo de código y este no. Pero si, por ejemplo, no estuviera cansado, si yo esta variable la igualo a un false, a un falso, entonces aquí, ¿qué se va a ejecutar? Aquí, ¿qué se va a ejecutar? El else, exacto. Entonces, aquí se ejecuta este pedazo de código que está acá. Entonces, verifiquemos si es cierto. Run. Listo. Entonces, fíjense que efectivamente, como la variable style es false, entonces, si no se cumple el if, entonces él hace el else. Entonces, como esto no se cumplió, else es como de lo contrario. Es decir, la palabra else significa de lo contrario. Entonces, si no está cantado de lo contrario, ejecute este pedazo de código. Y aquí aparece, siga trabajando. Y recuerden que este siempre se va a ejecutar porque ese no tiene velas en ese entierro, porque este pedazo de código siempre se ejecuta. No está ni dentro del if ni dentro del else, está ahí. Entonces, el mancito siempre se ejecuta. En Python, pues esto es muy fácil. Si yo cojo esto y lo paso a Python, en Python es muy parecido. Simplemente el comentario es con numerito. Esto que está acá, false en Python es con letras mayúsculas. If es lo mismo, no hay necesidad de los paréntesis. Aquí no va corchete, sino que va a dos puntos. Digo, no hay necesidad de este corchete. No hay necesidad de este corchete, se pone aquí dos puntos. Se quita este corchete. Aquí el programa, aquí se hace con. Aquí se hace con esto y aquí se pone print. Y aquí se pone print. Y aquí se pone print. Listo, ahí está en Python. Súper fácil, ¿no? Listo, entonces el mismo programa en Python. Es el mismo concepto. Es el mismo concepto. Bueno, entonces, esto ya quedó acá. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Perfecto. Bueno. Entonces, esto creo que quedó súper claro, ¿cierto? Ahora miremos algo un poquito más interesante. Recuerden que les había explicado lo de la declaración de renta. Vamos a preguntarle al usuario cuánto gana, ¿listo? Y vamos a informarle si debe declarar renta o no debe declarar renta, ¿listo? Entonces hagamos ese programa. Entonces, ¿cómo hacemos ese programa? Entonces, vamos a hacer declaración de renta. Venga, yo no estaría haciendo la tarea que les voy a poner. Vengan un segundo, yo miro una cosa, qué pena con ustedes.
es que no quiero ponerles, o sea, quiero saber qué les puse de tarea porque no quiero hacer en la clase lo mismo que van a tener de tarea. Estamos a la semana 3. Tarea. No, aquí la tarea no tiene esto. Ah, no, listo, no. Sí lo puedo hacer aquí en la clase porque no se los dejé de tarea. Esta tarea están bien interesante. Listo, perfecto. Entonces sigamos con nuestro ejemplo. Listo, entonces, empecemos este programa. Entonces, aquí ponemos, bueno, vamos a Python. Entonces aquí, pedirle al usuario su salario anual. Entonces aquí le pongo salario es igual a int. No, primero input. Esa es la forma de preguntarle en Python. Y aquí le decimos, por favor, ingrese su salario anual. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora hacemos condición. No. Ahora, if, perdón. Revisamos si el salario anual es superior a 40 millones. Pues, if, palabra reservada, if, si el salario es menor a 40 millones, 40, 1, 2, 3, 1, 2, 3, entonces 2 puntos y le informamos, print, usted no tiene que declarar renta. Listo. Else, print, usted debe declarar renta. Print, fin del programa. ¿Listo? Ya hicimos una condicional preguntándole al usuario. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Se entiende el ejemplo? ¿O alguien tiene duda de ese código? Entendidísimo. O sea que si lo ejecuto, ¿eso va a funcionar? Sí va a funcionar. ¿Alguien cree que no va a funcionar? ¿Alguien cree que no va a funcionar? ¿Cómo hago renglones en blanco? Con Enter. Enter, 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 Enter. Lo toma como string, exactamente. Cuando el usuario digita, este salario lo va a tomar como string. Entonces, posiblemente esto aquí me vaya a dar un error porque yo estoy comparando un string con un número. Miremos a ver si es cierto. Run. Por favor, ingrese su salario anual. Entonces, digamos que mis salarios son 30 millones. 30. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Error. Error. Miren lo que está el error. Dice que el error está en la línea 5. Línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, línea 5. Aquí está, en el if. Dice que el error es por este símbolo que está acá. Es decir, este símbolo de menor que. Salario menor que 40 millones. No está soportado entre un string y un int. Efectivamente, él dice, mire, ese tipo de comparaciones de menor o mayor se hace entre dos números, no entre una palabra y un número. Entonces, ese es el error que me está diciendo. ¿Por qué? Porque él cree que salario es un texto. A pesar de que yo le puse 30 millones, él cree que salario es un texto. Entonces, ya habíamos visto que la forma de arreglar eso es poner la función int, que es una función que ya viene con Python, y con eso lo que estoy haciendo es convertir lo que el usuario digita en un entero. Y recuerden que un entero es un número. Entonces, si yo en este momento ejecuto el código, run,
por favor ingrese su salario anual, digamos 30 millones 30, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y le pongo run, no pasó nada. A ver qué pasó acá. Salario igual a input, por favor ingrese su salario. Ve esto aquí, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que borré? ¿Por el enter? A ver, voy a hacer una cosa. Voy a cortar esto, voy a actualizar esto. Voy aquí, tan, y voy a pegar. Ah, listo, ya. Listo, perfecto. Por favor, ingrese su salario anual, 40 millones. Usted debe declarar renta. Efectivamente, ¿por qué? Porque salario, esta condición no se cumplió porque yo le puse 40 millones. 40 millones es igual a 40 millones, más no menor. Entonces, como esta función no se cumplió, se cumple esta, por eso él me dice, usted debe declarar renta, ¿listo? Entonces, aquí está. Por favor, ingrese su salario anual, 40 millones, usted declara renta. Ah, bueno, creo que aquí hacían la pregunta, creo que aquí le pongo al 92N. No, pero esa pregunta, es que cómo imprimo un renglón en blanco. Bueno, creo que tocaría mirar en Google, o sea, es una pregunta sencilla, listo. Creo que se hace así, creo que se hace así, muestra a ver. Run. Sí, así se hacía. 50, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esa clase de cosas las pueden buscar en Google. Lo que importa aquí es que ustedes entiendan el concepto, ¿listo? Listo, perfecto. Entonces aquí está. Eh, Listo, entonces aquí está. Ya, otra vez. Por favor, ingresos horarios. Supongamos que yo me gano 30 millones, 30 al año. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Enter. Usted no tiene que declarar renta. Efectivamente, como yo le puse 30 millones, él compara. 30 millones es menor a 40 millones. Entonces, como esta condición sí se cumplió, entonces ejecuta este pedazo de código. Usted no tiene que declarar renta, que es lo que está acá. Y este que está acá no lo ejecutó. Sin embargo, si yo ejecuto esto y le pongo 50 millones, enter, usted debe declarar renta. Entonces, efectivamente, esta condición no se cumplió porque 50 millones es mayor a 40 millones, entonces se cumplió esta segunda condición y por eso me pone usted debe declarar renta. ¿Listo? Entonces, ahí está. Ahora sí se entendió 100% este programa. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al if y al else, a la condicional? Lo de cómo ponerle un signo, una enter, eso se puede buscar en Google. Eso, todo bien que eso lo pueden buscar en Google. ¿Listo? Me interesa que la parte conceptual, o sea, que se entienda bien que si if ejecuta esto y si no ejecuta esto, sí, o sea, que tengan el concepto clarito. Ese tipo de detallitos, que el signo P, eso lo podemos ver después, ¿listo? Pero me interesa es el concepto. ¿Cuándo hay que darle enter? Cuando yo termino de ingresar el salario. Run. Por favor, si ingresa su salario anual. Entonces, mi salario anual son 60 millones. 60. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tengo que darle en este momento enter para que él siga ejecutando el código. Porque él se quedó acá. ¿Y por qué él se quedó acá? Porque él está esperando a que yo le dé mi salario. Entonces, aquí con el enter lo estoy diciendo, ya le estoy dando mi salario. Y ahí sí él puede continuar ejecutando este código. Entonces aquí sí ya dice, bueno, si salario cumple esto, ejecute esto, y si no ejecute esto, y se acabó. Y entonces así fue como se logró. Logramos hacer la condición. Y una tercera condición sería otro else. Esa es una muy buena pregunta. Vamos a ver una tercera condición. Listo, entonces aquí preguntan que cómo se haría una tercera condición. Vamos a hacer un programa parecido a este. Listo, vamos a pasarnos a JavaScript y vamos a hacer un programa parecido a este en JavaScript. Entonces, vamos a hacer un programa que haga lo siguiente. Si gana menos de 40 millones, no tiene que declarar renta. Si gana entre 40 y 50 millones, tiene que declarar renta, pero no tiene que pagar nada. Y si gana más de 60 millones, de 50 millones, perdón, entonces tiene que pagarle a la DIAN. Hagamos un programa así, que tenga tres condiciones. Recuerden, menos de 40 millones no declara renta.
entre 40 y 50 millones declara renta, pero no tiene que pagar nada, solo tiene que declararla. Y más allá de 50 millones tiene que pagar también. O sea, no solamente declarar renta, sino también pagarle a la DIAN. ¿Listo? Vamos a hacer un programa que tenga 3 condiciones. Listo, perfecto. Entonces, en JavaScript, entonces voy a poner, para no poner que pedirle al usuario, escribir y el enter, en JavaScript voy a poner la variable. La variable se llama sueldo anual. Va a ser igual, inicialmente va a ser igual a 20 millones. 20, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Listo, entonces empezamos. Voy a hacer un comentario. Entonces, primera condición. Recuerden que estoy en JavaScript, ¿listo? Me pasé a JavaScript, por eso el comentario lo hago con doble slash. Primera condición. Primera condición. If, si, en JavaScript se usa paréntesis. Si sueldo anual es menor a 30 millones, 31, 2, 3, 1, 2, 3, abro llaves, console.log, usted no debe declarar renta. Perfecto. Else if, así se hace la segunda condición. Else if, si no, sí, significa eso. Si no, sí. Si no se cumple lo de arriba, pero se cumple que el sueldo anual es mayor o igual a 30 millones, a 30. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y además de eso, el sueldo anual es menor. No, discúlpenme, esto era aquí 40, ahora que me acuerdo, y esto era aquí 40. Y sueldo anual es menor a 50 millones, 50, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, console.log debe declarar renta, pero no debe pagar. Y si finalmente no se cumple ni lo segundo ni lo tercero, ahí sí el else. Y si finalmente no se cumple ni el primero ni el segundo, ni ninguno, o sea, else como ya si no se cumple nada de lo que se dijo anteriormente, else es porque finalmente sí gana más de los 50 millones. Console.log, usted debe declarar renta y pagarle a la DIAN. Y aquí le pongo console.log, fin del programa. Listo. Ejecuto esto. ¿Qué va a pasar si ejecuto en este momento? Voy a responder ahorita una pregunta que me acaban de hacer muy buena, pero en este momento quiero que me respondan ustedes primero. ¿Qué va a pasar aquí? La primera condición, efectivamente, como sueldo anual es igual a 20 millones, se cumple esta primera condición, que es menor a 40. Entonces, se ejecuta esto y se sale. Listo. Ahora, usted no debe declarar renta a fin del programa. Recuerden que esto de fin del programa siempre se ejecuta porque está afuera del if, del else, de afuera de todo. Está afuera de todo. Por lo tanto, sí se ejecuta. Siempre. Listo. Ahora, si yo le pongo aquí 30, ¿qué va a pasar? Si yo le pongo 30, ¿qué va a pasar? Igual, se sigue cumpliendo la primera condición, que es menor de 40 millones, entonces va a decir usted no va a declarar renta. Ejecuto. Usted no declara renta. Perfecto. Listo. Entonces, pasó eso. Pero ya, ¿qué pasa si yo le pongo aquí 40 millones? ¿Qué pasa si le pongo 40 millones? Entonces, en este caso ya se va a cumplir la segunda condición, porque 40 millones no es menor a 40 millones. Es igual, pero no es menor. Entonces, miremos la segunda condición. Aquí dice, la segunda condición se cumple, el else if, si el sueldo anual es mayor o igual. Eso significa mayor o igual a 40 millones. Y el I se hace con 2 ampersand o con 2 I de CMI.
y sueldo anual es menor a 50 millones. Es decir, se tienen que cumplir las dos condiciones al tiempo. Cuando yo tengo un operador y se cumplen las dos condiciones al tiempo, esto y esto tienen que cumplirse al tiempo para que entre acá. Y como esto que está acá cumplía el tiempo, esta primera condición y esta segunda condición, entonces aquí me debería aparecer, debe declarar renta, pero no debe pagar. Run. Debe declarar renta, pero no debe pagar. Efectivamente, esto que está acá cumplió la segunda condición, o sea que me entra acá. Si yo le pongo, por ejemplo, 45 millones. Lo mismo, debe declarar renta, pero no debe pagar. ¿Por qué? Porque 45 millones cumple esta segunda condición. Esta primera condición no la cumple. Esta sí, porque 45 millones es mayor o igual a 40 millones. Y 45 millones es menor a 50 millones. Se cumplen las dos condiciones al tiempo, entonces se cumple esto. Pero si yo le pusiera aquí, por ejemplo, 55 millones, si yo le pongo 55 millones, a pesar de que me cumple esto, que es mayor o igual a 40 millones, no me cumple esto. Y cuando yo tengo un I, el I significa, tiene que cumplirse esto y esto al tiempo para que toda esta condición o toda esta expresión se cumpla. Es decir, como tengo 55 millones, se me cumple esto ya no se me cumple, o sea que toda esta condición gigante ya no se me cumple. Y como no se cumplió esta primera condición y no se cumplió esta segunda condición, entonces hace esto, porque él significa, si ya no se cumple todo lo demás, haga esto. Run. Entonces aquí dice, usted debe declarar renta y pagarle a la DIAN. Entonces, finalmente se cumplió esta condición que está acá. Finalmente se cumplió esta condición que está acá. Vi que hay unas buenas preguntas, pero ¿hasta acá queda claro? Listo. Perfecto. Me habían preguntado antes que por qué no se ponía todo if. Que por qué no ponía esto if y esto if. De que se puede hacer. Pero ¿qué pasa? Que él va a ejecutar esto y va a ejecutar esto, ¿sí? O sea, él va a ejecutar todo. Si yo le pongo else if, entonces, si él ejecuta esto, automáticamente esto lo descarga. Al yo ponerle el if, automáticamente descarga esto. Como esto se cumplió, sí se cumplió, entonces ejecute esto y esto ignórelo. Si yo no le pongo el if, sino que simplemente le pongo if, él va a ir por todos los if, uno por uno, uno por uno. Así uno ya sepa que no se cumple, él va a revisar si se cumple, va a revisar si se cumple, va a revisar si se cumple. Y en ese caso, pues para programas tan pequeños no hay problema, pero en un programa que es gigantesco, eso tiene un problema de performance, de rendimiento. Es decir, el programa va a ser mucho más lento. ¿Listo? Entonces, le ponemos el if porque queremos que si esta condición se cumpla, haga esto y el resto lo ignore. Listo, cumplió esto, ignóreme todo esto de aquí para acá. No lo tenga en cuenta, porque ya se cumplió lo primero, entonces suerte. Ya, póngalo primero y el resto ignórelo. ¿Listo? Es por eso que no se pone if, aunque hay ocasiones que les va a tocar hacerlo, pero no es en este contexto. Por ejemplo, no sé, van a darle un premio a la persona que cumpla varias condiciones y por cada condición le dan un premio. Por ejemplo, la persona tuvo más de 100 en el ICFES, sí, entonces le dan una beca. Y la persona llegó temprano, sí, entonces le van a dar otro premio. Y la persona es menor de edad, sí, entonces le van a dar otro premio. Entonces, son condiciones que son independientes y es mejor que tengan cada uno su if. Pero como en este caso estas condiciones se asocian entre ellas, es decir, si gana menos de 40 millones, obviamente no va a ganar más de 40 millones, ¿me entienden? O sea, son condiciones que van estrechamente relacionadas. Por eso se pone de esta forma que está acá. Pero también podrían hacerlo como if, perfecto, pero tendrían un problema de performance, de rendimiento. Listo, ahí respondí una pregunta que me han hecho allá arriba. ¿El I asocia las dos condiciones de sueldo? Sí. Este I que está acá, ¿qué significa? Que esta condición se tiene que cumplir y
al mismo tiempo esta condición se tiene que cumplir. ¿Listo? Las condiciones son estas. Esta es una condición, esto es una condición y todo esto es una expresión. Entonces, la expresión viene partida por este i. Esta condición se tiene que cumplir y esta condición se tiene que cumplir. Si no se cumple alguna de ellas, automáticamente toda la expresión es falsa. Y cuando toda la expresión es falsa, significa que no va a ejecutar esto que está acá. Significa que no va a ejecutar eso que está ahí. ¿Listo? Entonces, ahí les dejo la respuesta del i. Bueno. En esto les aconsejo también investigación y práctica. ¿Listo? Obviamente les voy a dejar tareas, pero es bueno que repasen bien este tema, porque este tema es bien importante. Es un tema muy sencillo, pero a la vez muy importante. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver las principales operaciones. Ya sabiendo cómo funciona el if, voy a centrarme un momentico en esta parte que está acá adentro. O sea, voy a centrarme en cómo desarrollo yo expresiones dentro de un if. Listo. Entonces, ya vimos cómo se hacía la condición de menor y de mayor. Sin embargo, la vamos a repasar. Por ejemplo, voy a tener dos variables. A va a ser igual a 5 y B va a ser igual a 6. Entonces, voy a preguntar si A es menor a B. ¿Cómo hago eso? If A es menor a B, entonces aquí le pongo print A es menor a B. De lo contrario, no, print no. Así es, no, print no porque estoy en JavaScript. Console.log. Listo. De lo contrario, console.log, ¿qué pongo acá? ¿Qué pongo acá? En Java no. Aquí en este curso no vamos a ver ejemplos de Java. Java es un lenguaje muy diferente, es otro cuento. Recuerden que aquí no vamos a ver Java. Aquí estamos en Python y en JavaScript. ¿Listo? A es mayor a B. Entonces, efectivamente, entonces aquí console.log, A es mayor a B. Exacto. Es mayor o igual, ojo, o igual a B. ¿Por qué? Si no es menor, es porque es mayor o igual. También podría ser igual. ¿Listo? Ejecutamos este programa. Entonces aquí efectivamente A es menor a B. Y efectivamente se cumple porque A es igual a 5, B es igual a 6. Pero si A fuera si A fuera igual a 7, si A fuera igual a 7, entonces ejecuto y efectivamente A es mayor o igual a B. Listo. Entonces, esta es la condición de menor. Recuerden que la parte grande es el mayor. Si yo quiero preguntar qué A es mayor a B, entonces lo hago así. Entonces, esto significa si A es mayor que B. Y ejecuto. A es menor a B. Efectivamente, esto se cumplió, o sea que esto está mal. Es decir, eso que está acá debería decir mayor. Listo. Ahora, ustedes pueden poner cuando sea mayor o igual, por ejemplo. Por ejemplo, aquí si yo le pongo A mayor o igual a B, aquí le pongo A es mayor o igual a B. Y aquí, y si no se cumple, A es menor. Listo. Listo. ¿Cómo pongo A es diferente a B? Yo quiero preguntar si A es diferente a B. ¿Cómo pondrían ustedes si A es diferente a B? Efectivamente. Aquí voy a preguntar si A es diferente a B. Entonces, recuerden que diferente es este signo de admiración y este igual. Aquí estoy diciendo, si A es diferente a B. ¿Listo? Esta es la forma de decir diferente. Si A es diferente a B, entonces aquí pongo console.log. A es diferente a B. Uy. De lo contrario, console.log, A es igual a B. ¿Listo? Perfecto. ¿Cómo pregunto si son iguales?
Ya ahí pregunté si son diferentes. ¿Cómo pregunto si son iguales? Efectivamente. Aquí tengo que hacer una aclaración. Cuando yo pongo dos signos de igualdad pegados, cuando yo pongo igual, igual, es porque estoy preguntando, ¿listo? Aquí estoy diciendo, A es igual a B, preguntando, cosa que no sucede acá. Aquí yo digo A igual a 7. Entonces, aquí yo no estoy preguntando, aquí estoy asignando o estoy imponiendo. Es decir, aquí estoy diciendo, A es que A tiene que ser igual a 7. O sea, por favor, computador, haga que A sea igual a 7. Asígneme. Dentro de la variable A, guárdeme un 7. Aquí lo que estoy preguntando es algo. Oiga, ¿será que A es igual a B? O podría ser igual a 7, por ejemplo. Entonces aquí yo le puedo poner print. Print no, console log. Aquí le puedo poner A es igual a 7. De lo contrario, console log, A es diferente a 7. Y ejecuto. Y aquí me dice, A es igual a 7. Efectivamente, como esta condición se cumple, porque yo aquí, en esta primera línea de código, asigné A a 7. Y aquí está preguntando, oiga, ¿será que A es 7? Sí, sí se cumple. Entonces, ejecuta esto. Y si no, ejecutaría esto. Si yo, por ejemplo, hago que A sea igual a 8, aquí arriba, y le pongo correr, entonces fíjense que aquí dice A es diferente de 7. Efectivamente, como esto que está acá no se cumple, no se ejecuta esta sentencia, sino que se ejecuta esta otra sentencia. ¿Listo? Perfecto. ¿Hasta aquí queda claro esto? Entonces, el igual es igual a triple igual. El triple igual lo dejo de tarea. Ustedes van a averiguar para qué sirve el triple igual. Profe, ¿cómo queda el código cuando ya está en manos del usuario y él quiere preguntar? No entendí eso. ¿Cómo así? Cuando ya está en manos del usuario y él quiere preguntar. ¿Por qué dice que es diferente si es igual? No, fíjense que A vale 8. Lo acabé de cambiar, miren. Aquí está. A vale 8. Aquí lo cambié. Entonces aquí pregunta, oiga, ¿será que A es 7? Entonces, como no, entonces aquí dice A es diferente a 7. Diferente, porque yo lo puse aquí igual a 8. Lo que pasa es que yo lo modifiqué. O sea, estábamos haciendo el programa y yo lo modifiqué. Si yo le pongo aquí A igual a 7, aquí arriba, entonces le pongo ejecutar y aquí me dice que A es igual a 7. Pero si le pongo aquí un 8 y ejecutar, entonces aquí me dice A es diferente de 7. ¿Listo? Entonces, ahí está. Ahí está. Por último, por último, vamos a ver el I y vamos a ver el O. Ya vimos un poquito el I. Ya vimos un poquito el I. Es muy fácil. Por ejemplo, hagámoslo con una variable para no enredarnos. Con A. If A es mayor a 3 y A es menor a 10, eh, entonces aquí puedo ejecutar un código. Console.log. Entonces aquí se cumplen las dos condiciones al tiempo. Else, console.log, alguna de las dos condiciones no se cumplió. Y efectivamente es que así es como funciona. Entonces, fíjense lo siguiente. Cuando yo tengo I, esta condición y esta condición se tienen que cumplir al tiempo. Al tiempo. Si por lo menos una no se cumple, ya automáticamente no entra al if. Verifiquémoslo. Por ejemplo, si yo le pongo aquí 7. Si A es mayor a 3, ¿esta condición se cumple? Sí, porque A es 8. Y A es menor a 7,
¿Esta condición se cumple? No, esa no se cumple, porque A vale 8. Como una de las dos condiciones no se cumplió, automáticamente no entra el if, sino que entra el else. Aquí está, alguna de las dos condiciones no se cumplió. Por supuesto, si no se cumple ninguna al tiempo, por ejemplo, si yo pongo A mayor a 10. Si A es mayor a 10, no se cumple. Y si A es menor a 7, no se cumple. Entonces, obviamente, si no se cumple ninguna de las dos, pues no se va a cumplir. En el I las dos condiciones se tienen que cumplir al tiempo. Las dos condiciones se tienen que cumplir al tiempo para que entre al if. Entonces, este I, aquí sí, se cumplen las dos condiciones al tiempo. ¿A es mayor a 3? Sí. ¿A es menor a 10? Sí, porque es 8. Entonces, si se cumple el tiempo, entonces entra acá. Y si no entra acá. Y con el OR sucede algo parecido. If A es mayor a 3 o A es menor a 7, entonces aquí ya es diferente, porque aquí console.log, aquí le pongo por lo menos una condición se cumplió. Y si no se cumple, es porque ninguna se cumplió. Console.log, ninguna condición se cumplió. Y ejecuto. Por lo menos una condición se cumplió, efectivamente. Fíjense que A sí es igual a 3. A sí es igual a 3. Es mayor a 3, perdón. Pero, A no es menor a 7. Pero con que por lo menos una se cumpla, al menos una, si al menos una se cumpla, para él toda esta expresión es verdadera y por lo tanto entra acá. Entra live. ¿Listo? De la única forma con el O son estas dos barras que están acá. La única manera que con el O no entre es que ninguna se cumple. Y con el I, la manera en que entra es que las dos se tienen que cumplir. Es lógico, ¿no? Si se cumple esto y esto, entra acá. Y en el O sería, si se cumple esto o esto, cualquiera de las dos, si se cumple cualquiera de las dos, entra acá. Eso sí, si no se cumple definitivamente ninguna, entonces entra acá. ¿Quedó claro el I y el O? ¿Quedó claro el I y el O? ¿O está muy enredado? ¿Cómo se hace el O? ¿Con qué tecla? Es una tecla que aparece un palo. En la mía aparece debajo del escape, debajo del escape, ahí aparece el palo. Y si no, pues ahí te lo dejan para que lo copies y lo pegues. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Me sale error. A ver, compártenos el código y lo miramos. Compártenos el código y lo miramos. A ver qué. Y además recuerda, cuando tú dices me sale error, tienes que indicar qué error, qué mensaje de error y compartir el código. Recuerden que tenemos que ser muy explicativos para que podamos ayudarnos. El código y el mensaje de error. ¿Cómo sería en Python el hielo? Bueno, mientras me comparten el código voy a decirles en Python. Entonces, mientras me comparten el código, voy a poner esto en Python. En Python, entonces copio y pego. Entonces en Python no hay necesidad de este paréntesis. El i sería and. Quito esto. Aquí le pongo dos puntos. Aquí quito esto. Aquí le pongo dos puntos. Aquí quito esto. El console log lo convierto en print. Aquí el console log lo convierto en print. Aquí el console log lo convierto en print. Parint. Y aquí el console log lo convierto en print. Aquí le pongo los dos puntos. Aquí le pongo los dos puntos. Listo, perfecto. Ah, bueno, aquí el paréntesis me sobra.
Y aquí en el próspero le pongo un OR. Listo, ahí debería ejecutarse. Listo, ahí está. Ahí está lo mismo en Python. Ahí está lo mismo en Python. Entonces, fíjense que lo que yo les enseño aplica para todos los lenguajes. ¿Listo? Entonces, solamente cambia sintaxis, pero el concepto es el mismo. Cuando es verdadero entra el if, cuando no entra el else. O sea, todo lo que ya les expliqué aplica para ambos. ¿Para qué se usa el XOR en Python? No tengo ni idea. Sería bueno buscarlo en Google. No tengo, yo nunca lo he visto, de hecho. Pues XOR, no, ni idea. Ni idea. Pero bueno, eso está interesante esa pregunta. Nunca lo he visto. No, profe ayuda y profe ayuda, ¿cuál es la ayuda? O sea, tengo que saber en qué necesitas ayuda. Profe ayuda, ¿qué es el código? ¿Qué o cómo es? A ver, si tienen problemas con el código, compártanmelo porque no puedo adivinar qué necesitan. ¿Listo? Copien y peguen el código o el pantallazo, lo que sea. Igual tranquilos que tenemos la conversación de Telegram, no es necesario hacerlo acá, en Telegram también lo podemos mirar, ¿listo? ¿Hay alguna otra pregunta del tema hasta acá? Bueno, si no hay código y mensaje de error, no puedo ayudarlos. Bueno, para una función con muchas respuestas se puede usar varias veces el if. Sí, para una función también. O sea, de hecho, es que dentro de una función ustedes pueden usar if y else. Recuerden que una función es un pedazo de código el que ustedes quieran y el poner varias veces if y else depende del contexto. O sea, ustedes pueden poner muchos, pero a veces es mejor poner el if. Ahora, si toca poner muchos if, pues lo hacen, no hay problema, ¿listo? Eh, Eso es. Se puede usar dentro de las funciones y se puede usar sin problema. Inicialmente para nuestro propósito, ustedes pueden usar muchos y no va a ponerse el programa lento. Yo hablo cuando tenemos millones de datos, que no es el caso de este curso, ¿listo? Pero simplemente piensen, ¿será necesario poner tanto if? Pero bueno, por el momento desde que funcione el programa, desde que funcionen las tareas que yo les voy a mandar, yo con eso quedo tranquilo, ¿listo? Recuerden que esta semana van a haber tareas de esto, tareas de condicionales, ¿listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco el tiempo. Esa era la clase de hoy. Voy a parar la grabación, pero me voy a quedar un poquito más por si tienen otras preguntas, ¿listo? Pero por lo tanto, digamos que hasta aquí llegó la clase. Esto es lo que quería que supieran. Esta semana va a haber bastante práctica sobre esto, ¿listo? Va a haber bastante práctica.